Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los participantes. Gracias por unirse a este webinario de NITAC referido a la combinación de vacunas e inmunización. Esta es una oportunidad importante para simplificar las estrategias de inmunización, para reducir el número de inyecciones y aportar y dar soporte a la introducción de nuevas vacunas en el calendario de vacunación. La OMS siempre trata de realizar este apoyo, especialmente para las vacunas que tienen en combinación y son un poco problemáticos. El objetivo del webinario de hoy es presentar este enfoque y compartir resultados emergentes para poder cambiar, como siempre decimos, el aporte de diferentes regiones y países y cómo las NICHAC nos pueden ayudar a priorizar este enfoque. Este grupo de expertos en inmunización que han destacado cómo participar a nivel regional y nacional para identificar las prioridades y de esta manera espero ansiosamente y les doy la bienvenida a este webinario. Les voy a pasar la palabra al presidente de la GNN para decirnos su perspectiva. Le paso la palabra a Mario Melgar. Gracias, muchas gracias. Me alegra abrir este webinario hablando en nombre de GNN. Las vacunas combinadas son muy importantes para las políticas nacionales de inmunización. Nos dan la posibilidad de reducir el número de inyecciones, de los efectos negativos que puedan tener y probablemente mejorar la eficiencia de los programas. Al mismo tiempo, las decisiones sobre el uso y la consideración cuidadosa, NITAC, tienen que considerar factores como el rendimiento de las vacunas, la seguridad, la relación de costo-eficiencia y las diferentes formas de administrar las vacunas. Las vacunas combinadas, entonces, en todos los países y regiones, dependiendo de los perfiles epidemiológicos, entonces, al priorizar, esto es esencial, cómo se refleja inicialmente en el proceso. El desarrollo futuro de vacunas nos da la viabilidad dentro de este contexto en el que queremos trabajar, ver los enfoques de cada una de las organizaciones que van a ayudar a informar en las investigaciones al futuro para apoyar el desarrollo de vacunas para que sean adecuadas a los calendarios de vacunación. Muchas gracias en cuanto a su soporte a todo este enfoque. Muchas gracias, Mario. Ahora entonces le voy a pasar la palabra al doctor Matthias Hasso, que es el responsable técnico de la OMS y se va a encargar de este webinario. Y después vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. A ti, Mateos. Mi nombre es Mateos Hasso Agopsowicz. Soy responsable técnico de la OMS. Voy a hablar sobre la prioridad para las vacunas combinadas y el lanzamiento de la encuesta NICHAC. Hoy queremos contarles la investigación que realizó la OMS para identificar las vacunas combinadas para los niños menores de 5 años de edad. Y nos gustaría lanzar una encuesta de NICHAC para identificar qué vacunas y combinación de las mismas pueden prioritarse en cada país y le vamos a pedir que participen de este lanzamiento. Voy a pasar al contexto y la metodología y vamos a explicar las vacunas de combinaciones. Vamos a cubrir el contexto, enfoque, metodología, resultados y conclusiones. Voy a empezar con el contexto. El motivo por el cual funciona y debemos identificar las vacunas combinadas, hay diferentes desafíos. Primero, cuando hablamos de los países y las regiones sobre las prioridades para realizar investigación en vacunas, es aquí donde vemos los calendarios de vacunación que están muy abarrotados. Es muy difícil entonces dar la entrega de las vacunas de manera óptima y, por supuesto, incorporar nuevas vacunas.
hay muchas oportunidades para introducir y desarrollar nuevas vacunas y lo podemos ver aquí en el gráfico que está sobre la derecha, que resume los resultados de los análisis que OMS ha realizado en 2 años para realizar que participen los países y uno de los vacunas importantes para desarrollar nuevas vacunas y a través de las encuestas hemos identificado 17 nuevas vacunas para patógenos endémicos y los podemos ver aquí sobre la derecha. Por eso hay muchas oportunidades para desarrollar e introducir estas vacunas, pero esto es muy desafiante porque los calendarios de vacunación están saturados con múltiples vacunas que deben ser administrados al mismo tiempo, lo que hace muy difícil que sean realizados. Las vacunas combinadas puede ser una de las soluciones para lograr esto, que pueden simplificar la inmunización y sus calendarios y al combinarlas en diferentes vacunas y aumentar la cobertura para a manera de introducir una vacuna que tenga combinadas diferentes vacunas. O pueden introducir nuevas vacunas que combinen una vacuna nueva con otras anteriores. Y también se pueden lograr programas de inmunización simplificados, abordar cómo se pueden almacenar y administrar. Tendremos que ver, por supuesto, relacionado el costo allí. Debido a eso, debido a la necesidad de combinaciones de vacunas y pensando en nuevas vacunas, he pensado este proyecto que llamamos para identificar cuáles son las combinaciones que podemos desarrollar, para identificar estas combinaciones que son compatibles programáticamente y posible y que se pueden administrar y queremos hacerlos como una prioridad. Voy ahora a ir a los detalles en un momento. Ahora les voy a dar un resumen de esto. Vamos a ver una lista de vacunas que son, que están en desarrollo o están, hemos creado un tipo de combinaciones de dos vacunas y en este caso las combinaciones hemos evaluado cuáles son compatibles dentro de un programa. Están en las mismas geografías, deben ser en las mismas dosis, pueden ser en grupos de edad similares. Para algunas que son compatibles programáticamente y que son posibles técnicas, desde una técnica posible, tienen la misma plataforma. Entonces, finalmente, vemos el impacto sobre la salud pública, si tenemos oportunidades para que existan dentro del mercado. Esto entonces ha sido informado por muchas diferentes discusiones de los RITAC, los NITAC y diferentes desarrolladores de vacunas, Gavi, y los consejos los consejeros de la OMS. Esto es una forma de ver los resultados que voy a explicar después, pero lo que hemos identificado son 17 combinaciones que obtienen una buena puntuación en todas nuestras evaluaciones y las llamamos prioridades emergentes. 10 de estas combinaciones corresponden a vacunas que están en desarrollo y 7 combinaciones tienen licencias y combinadas con licencia. Otras son 6 de otras están relacionadas, ya lo voy a explicar en un momento, son relevantes a nivel mundial. Entonces, déjenme que les explique un poquito de contexto y de detalles con relación a la metodología, con relación a estas vacunas combinadas. Primero, queremos considerar qué vacunas están dentro del alcance. Queremos enfocarnos en el tipo de vacunas para niños menores de 5 años de edad, porque es aquí donde los calendarios de vacunación están muy abarrotados. Entonces, vemos a tipos de vacunas para niños menores de 5 años que ya están autorizados. Vemos entonces las vacunas en desarrollo que se han iniciado los ensayos y que están para uso rutinario o enfermedades endémicas. Vemos, por ejemplo, también se excluyen vacunas con posexposición como la rabia y vemos también vacunas que están ya autorizadas. Hemos excluido las EXTA, las PENTA y la IPV.
porque queremos ver algunas otras vacunas que han considerado, en este caso, 166 vacunas consideradas y 56 han sido incluidas, de las cuales nos dan combinación de vacunas. Estas 825 combinaciones hipotéticas, en estas combinaciones queremos obtener una vacuna licenciada, otras están en desarrollo, y no queremos combinar dos vacunas que sean administradas a través de diferentes rutas, por ejemplo, oral, intranasal. Para estas 825 vacunas, hemos visto 201 que son compatibles programáticamente, especialmente en geografías en las que ambas vacunas se dan en la región. ¿Estos calendarios son similares? Nos preguntamos. ¿Se puede iniciar la vacunación con la suficiente antelación para cumplir recomendaciones de la OMS? La combinación crea complicaciones para la administración y para todos estos criterios tenemos un grupo de puntuación para calificar la compatibilidad como muy alta, en este caso las que son altas y muy altas. Estas pasaron, se evaluaron en su habilidad técnica y pasaron a su próxima estadio. En este caso vimos 184 compatibles. Luego evaluamos la viabilidad técnica. Lo que queríamos ver eran estos atributos técnicos que nos permitan combinarlas dentro del plan de inmunización, cómo las fabricamos, qué ayudantes necesitan, cuáles son las propiedades físicas y bioquímicas, qué ingredientes tienen, cómo las administramos, las vías de administración y cómo se almacenan. Entonces, realizamos también una tabla de puntuación para calificar la compatibilidad como muy probable que se puedan combinar en un plazo de 2 años, si es probable que se puedan comunicar en 5 años o no es probable combinar en 5 años. Esa línea de tiempo de viabilidad, algunas, solamente las vacunas que son muy probables dentro de administrar dentro de 5 años, pasaron al paso siguiente. Y había en este caso 91 vacunas viables. En el último paso de análisis del impacto en la salud pública y oportunidades de mercado, para las 91 vacunas que hemos visto, nos preguntamos cuál es la potencialidad en el mercado, del valor del mercado y el interés potencial de Gavi. Y lo utilizamos para predecir el valor del mercado de las nuevas vacunas. También miramos la evaluación de Gavi para ver cuál podría ser el interés potencial en estas vacunas y se discutieron también. Vimos esta herramienta para basar la puntuación e identificamos 17 preguntas repartidas en 3 categorías: los factores de mercado, por ejemplo, si hubiese otra vacuna que pudiese competir con las vacunas que se están evaluando, y dónde están las vacunas, dónde se pueden utilizar en distintos países. Hay fabricantes que pueden tener a estas vacunas. La segunda categoría son los factores de salud, que evaluamos el impacto en la cobertura de vacunas, los tipos de enfermedades, la eliminación de enfermedades. Y la última categoría fue los factores de sistemas de inmunización, donde se evaluaron el impacto en los sistemas de inmunización para aumentar o reducir diferentes dosis, o se puede alinear con los diferentes calendarios en contra de enfermedades existentes. Hemos identificado 17 combinaciones que son posibles en combinación. Esto nos lleva entonces a los resultados. Vimos los estados emergentes por región de la OMS. Las que están en púrpura están en desarrollo. Arriba vemos 5 vacunas que son relevantes. Vemos vacunas en combinación, combinadas con las hexavalentes. La hexavalente, diferentes opciones de meningitis. Hay muchas vacunas que son relevantes
para algunas regiones de OMS que se combinan, por ejemplo, en este caso de la combinación de tifoidea para las vacunas que contienen coadyuvantes de tifoidea y paratifoidea. También vemos en las vacunas de malaria que se combinan con diferentes opciones. También tenemos la ITNS con la vacuna hexavalente, PCV. Estas son las 17 vacunas en combinación que hemos identificado en nuestro análisis. Lo que vemos aquí, al considerar estas vacunas, ¿cuáles deben ser las prioridades? Encontramos que resulta muy difícil llegar a una conclusión. Aquí vemos los problemas, por ejemplo, en este caso de dos ejemplos, PCV en meningitis B y PCV en rotavirus. Aquí es porque vemos que tenemos dificultades para priorizar las vacunas. Por ejemplo, PCV y meningitis B, esta es una vacuna que tiene una alta probabilidad. No se necesita una licencia para ver en este caso tenemos múltiples fabricantes que tienen ya esta combinación de vacunas y tendría un impacto positivo en el sistema de inmunización para reducir el número de inyecciones en la infancia temprana. Sin embargo, vemos que no hay un mercado de inmunización de rutina y que es poco probable que se cambie la cobertura. Esta combinación, además, es poco probable que incremente la cobertura. Sobre la derecha tenemos la PCV y el rotavirus de manera inyectable. Lo que anticipamos es que haya una demanda sustancial en todos los mercados. Al menos hay un fabricante que tiene acceso a ambas vacunas. Esta vacuna podría incrementar la cobertura de vacunas y puede tener un impacto en AMR. Podría tener un impacto positivo en el sistema de inmunización. Importantemente, es el problema para desarrollar, especialmente es diferente medir el efecto de la vacuna de rotavirus. Cada vacuna entonces viene con eh, eh, puntos positivos y preocupaciones. Entonces, nos tenemos que ver cómo de identificar las combinaciones prioritarias. ¿Cuáles de las vacunas y combinaciones posibles son prioritarias para los países y regiones? ¿Es la vacuna inyectable contra el rotavirus, con hexavalente, inyectable con la PCV? ¿Es tal vez la vacuna de fiebre tifoidea con Shingella o con meningitis ACWY? Cuando debatimos esto en SAGE, se destacó la importancia de colaborar con los grupos técnicos consultivos nacionales y regionales de inmunización para identificar las prioridades regionales en materia de vacunas combinadas, para obviamente colaborar con los NITAG y las diferentes unidades regionales. Esto me lleva entonces al próximo paso, que es el lanzamiento de una encuesta para identificar las vacunas combinadas prioritarias. Aquí hemos lanzado una, una encuesta para los NITAG y los PI para identificar las vacunas en combinación de prioridad. Aquí vamos a ver 6 preguntas técnicas y la encuesta tomará 20 minutos para completar. El objetivo de esta encuesta es identificar las vacunas en combinación de prioridad para sus países y sus regiones de las 17 que hemos identificado.
se puede preguntar, bueno, ¿y qué hay para mí en este caso, en la participación de este cuestionario? Su participación contribuirá al desarrollo de las vacunas en combinación adecuadas para facilitar la entrega de las vacunas existentes y que ayude a facilitarlo, aumentar el impacto en la salud pública y además permitir la introducción de nuevas vacunas en combinación. Si están enfrentándose a desafíos en sus países, en su inmunización, a través de esta encuesta nos pueden decir qué vacunas desean combinar en su región. ¿Cómo se utilizarán estos resultados? Bueno, planeamos identificar las vacunas en combinación de prioridad basadas en sus respuestas y en el análisis que vamos a conducir a nivel mundial y también para las distintas regiones de la OMS. Déjenme entonces llevarlos a través de un par de preguntas que van a ver en esta encuesta para familiarizarse. Por ejemplo, esta encuesta va a estar disponible en 6 diferentes idiomas. Fue escrita en inglés, se ha sido traducida en español y francés. También hemos realizado una traducción automática realizada por la inteligencia artificial en árabe, chino simplificado y también en ruso. Después de seleccionar su idioma preferido, van a obtener la información sobre la encuesta, pueden estar de acuerdo en participar y pueden descargar material adicional para identificar estas vacunas en combinación y de qué manera, qué atributos tienen y cuál será el impacto en la salud pública y cómo se pueden sostener en el mercado, qué viabilidad técnica tienen. Después de hacerles algunas preguntas demográficas de su rol, de su país, entonces vamos a preguntar cuáles son sus prioridades para usted. En este caso, la primera pregunta, les preguntamos, califiquen las distintas prioridades emergentes, las 17. ¿Qué importancia tienen esta combinación de vacunas en su país hasta 10 años hacia el futuro? Hacia la izquierda podemos ver las distintas vacunas. Sobre la derecha van a hacer clic, pueden hacer clic sobre desde no importante a no lo sé, muy importante, y le van a pedir que respondan sobre las mismas, sobre las 17 vacunas en combinación. Les vamos a preguntar de las 17 vacunas, ¿cuáles son las tres prioritarias en cuanto a su calendario de inmunización? Y le vamos a pedir que seleccionen las tres prioritarias. Luego le vamos a preguntar por qué estas son las prioritarias que usted ha elegido. ¿Cuáles de las tres que han identificado? Le vamos a pedir los motivos. Hay desde proteger, ayudar a la población, simplificar el almacenamiento y la provisión de vacunas, etcétera. Le vamos a preguntar que cada una de las tres vacunas en combinación nos digan esta información. Luego también le vamos a preguntar sobre otras vacunas. Por ejemplo, las vacunas que han pasado nuestro análisis o no, y por qué deberían ser importantes para la inmunización. Este ejemplo, la hepatitis B, la BCG, las vacunas neumococo, que pueden ser combinadas en la hexavalente, pero además pueden ser combinadas con la shingela y que se pueda combinar con la hexavalente. Estas vacunas son muy importantes para los programas de vacunación y querríamos saber cuál es el caso en sus países. Queremos ver las prioridades recientes en fase de desarrollo. Para estas vacunas le vamos a preguntar cuán importantes son para su país, desde no importante hasta muy importante. Han seleccionado algunas de estas vacunas como muy importantes. Les vamos a preguntar si cambiarían las tres selecciones más importantes y decirnos cuáles han cambiado y por qué. También nos gustaría saber todas las combinaciones de vacunas que no están allí, las 17, si podría haber otras combinaciones que ustedes anticipan que ven en los niños de menos de 5 años y que en 10 años serían importantes para su país o su región, que nos digan qué tipos de vacunas son y por qué. Y por último,
querríamos ver las preocupaciones sobre las vacunas en combinación y aquí vemos, les pedimos que nos digan cuáles son sus preocupaciones. Aquí les damos algunos ejemplos. Sobre la izquierda tienen una lista de preocupaciones sobre las vacunas en combinación. Pueden hacer clic y en el menú desplegable decirnos cómo las clasifican. Aquí hemos visto, por ejemplo, el costo de la combinación y la introducción de las vacunas en combinación. Si eligen otras, va a haber una página, un casillero de texto donde nos pueden decir sus opiniones. La última es sobre su respuesta, su feedback. ¿Qué preguntas tendrían sobre esta encuesta para que nos comuniquen sus opiniones? Solamente para resumir lo que hemos dicho sobre esta encuesta, nos gustaría preguntarles sus opiniones personales, no son posiciones oficiales de su NITAG o de sus organizaciones en las cuales están empleados o afiliados. No vamos a incluir sus nombres, sus direcciones o lo que hemos discutido en cuanto a los resultados. Vamos a mandar este cuestionario la próxima semana y va a estar abierto por 3 semanas. Para participar van a recibir un correo electrónico de la Secretaría de GNN con las invitaciones para participar. Una vez nuevamente está realizado en inglés, francés y español con autotraducciones en árabe, chino y ruso. Si tiene algunas preguntas sobre esta encuesta, cómo responderlas, por favor, siéntanse libres de mandarme un correo a mi dirección. Y bueno, antes de terminar, les agradezco por su participación. Muchas gracias. Me gustaría terminar esta presentación técnica y agradecer al grupo de expertos de la OMS dedicado a las vacunas en combinación. Muchas gracias. Philip, muchas gracias, Mateos, por, por este resumen conciso. Es una oportunidad excelente para las NITAC que nos den su feedback en cuanto a las evaluaciones globales y tener entonces sus opiniones para informar el desarrollo de políticas a nivel mundial. Los colegas de NITAC y los gestores de PAI también nos pueden decir de los países. Me gustaría ver sus opiniones. Aquí la doctora Gersen y el doctor Hausdorff, los representantes de paz que han querido participar como voluntariamente de este panel para responder las preguntas que puedan surgir. Voy a pasar entonces la palabra a Diana, que va a ser responsable de la sesión de preguntas y respuestas. Pueden abrir su sesión de preguntas y respuestas y dejarnos sus preguntas allí y vamos en los próximos minutos a responder a esas preguntas si así lo desean. Mientras tanto, podríamos realizar una presentación. Mientras tanto, Mateos, Gita, Bill, Fasana, si abren sus videos. Buenos días, soy Brigitta. Me dedico a la vacunación, políticas y desarrollos. Es un proyecto que hace más de un año que está en desarrollo. Está llegando a un punto en el cual solicitamos la guía de todos los participantes en su opinión con respecto a las vacunas en combinaciones. Estamos muy contentos de ver el feedback, la respuesta, las opiniones de ustedes. ¿Cuáles de estas vacunas deben ser utilizadas en forma de combinación? Me voy a presentar mismo. Soy Bill Hausdorff, trabajo para Paz. Es la organización de una NGO de salud internacional. Mi sede es en Washington, D.C. El motivo por el cual quiero darles un poquito más de información.
Me encantan las nuevas vacunas. Igual que muchas personas nos gustan las ideas de nuevas vacunas. Hay mucho trabajo para ver qué vacunas deben ser desarrolladas. Un tema en común que escucho y que muchos de nosotros han escuchado una y otra vez es que tenemos un calendario de inmunización muy abarrotado. Es así. Y entonces la génesis de este proyecto fue tratar de responder a esta preocupación. ¿No hacemos nada al respecto? Esa es la gran pregunta. ¿Hemos llegado al límite de nuestras posibilidades de vacunación? ¿O miramos hacia atrás y vemos qué se ha hecho en el pasado, qué ha funcionado en el pasado de manera central? Los programas de inmunización han sido estas combinaciones, este tipo de combinación como el DTP, con la hexavalente, con las vacunas para el sarampión, diferentes combinaciones que se han realizado en el pasado. Y esto ha cambiado la vacunación y la inmunización dramáticamente con respecto a muchas enfermedades. La idea es que cuando hablamos a los desarrolladores de vacunas, ellos nos dicen, bueno, ¿qué desean? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren los sistemas y organizaciones de salud pública? Díganos qué quieren. Entonces, en vez de simplemente mandar una encuesta de cualquier tipo, hemos tratado, lo que Mateo ha presentado hemos tratado de ir desarrollando qué es posible, qué tiene sentido, pero aún lo hemos hecho nosotros hablando con los expertos, hemos hablado con las RightTag, con algunos de ustedes, pero lo que necesitamos ahora y necesitan los desarrolladores es su feedback, su respuesta, su opinión. Esto funciona, esto no, esto es lo obvio en mi región, esto es lo que yo quiero en mi región. Puede ser distinto en otros lugares. A menos que tengamos esta respuesta, esta opinión de las personas que toman las decisiones, ustedes son los que deciden en sus países, los ministros de salud. Pienso que se hace muy difícil de lo contrario. Esperamos que ustedes tomen 20 minutos para realizar esta encuesta. Debe ser muy interesante. Espero que sea divertido también. Es importante para nosotros recibir sus respuestas para validar lo que hemos realizado, lo que se realiza. Les los animamos. eh, si tienen algunas preguntas, por favor, pueden hacer esta encuesta y esperamos que esté disponible el lunes y ustedes pueden tomarse el tiempo para responderlas. Voy a pasar a mi colega Farzana. Buenos días, soy Farzana. También estoy localizada en Paz, en Washington, D.C. Mis colegas tal vez, muchos de los han dicho ya muchos de los que yo quería decir, pero también quiero hablarles la financiación bastante limitada que muchos países tienen y que algunos donadores o desarrolladores tienen también. Estas limitaciones, esto puede impactar lo que los donadores y los benefactores en inmunización pueden invertir su financiación para a los desarrolladores que puedan desarrollar estas vacunas en combinación. En lo que hemos visto aquí en Paz ha sido muy interesante y este impacto queremos saber qué tipo de combinaciones queremos desarrollar. Hay muchas que ya están en desarrollo, pero los fabricantes y los donadores no siempre van a los países que utilizan estas vacunas en combinación, a los que deberían ir o podrían utilizarse allí para buscar sus opiniones. Entonces, pienso que esta es una oportunidad única, increíble, que lo que tenemos que tratar de hacer y recordar es los programas existentes que están en sus países para entender qué podría funcionar desde la perspectiva programática y al mismo tiempo que sea sostenible económicamente para incorporar y decirle a muchos desarrolladores y fabricantes de vacunas
para poder incorporarlas en sus países de manera de combinación, de vacunas en combinación. Los animamos a ir a la encuesta y completarla, darnos sus opiniones. Esperamos que podamos obtener muchas respuestas. Estamos, bueno, me alegraría mucho responder a preguntas por qué elegimos, el motivo por el cual elegimos lo que elegimos y tal vez algunas otras vacunas que hemos dejado de lado. Muchas gracias por su tiempo y atención. Muchas gracias. Mateos, tenemos una pregunta, dice Philip. Voy a pasar a Diana. Diana tal vez nos pueda ayudar con estas preguntas. Muchas gracias. La primera pregunta dice, evaluar las combinaciones de vacunas en un grupo mayor de edad. Incorporarlo en diferentes grupos de edad, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad, si lo hemos considerado y cómo se ha aplicado de esta manera. Matías, puedo hacer comentarios al respecto. Cuando comenzamos este proyecto, queríamos garantizar que nuestro análisis hubiese viabilidad y lo pudiésemos hacer. Si podíamos comenzar con todos los grupos etarios, probablemente iba a ser imposible hacerlo. Por eso entonces necesitábamos enfocarnos en un grupo etario y lo hicimos, seleccionamos los niños de menos de 5 años de edad, porque vimos que el problema allí se hace enorme, en el que el calendario de vacunación está muy abarrotado por tener diferentes inyecciones. Entonces queríamos enfocarnos en ese grupo. Cuando pensamos en otros grupos de etarios, como los ancianos, como las mujeres embarazadas, dijimos que sí, tal vez sería importante una combinación de vacunas, pero los problemas no eran tan claros como eran para los niños de menos de 5 años. Entonces, tener muchas vacunas en las mismas visitas, qué cantidad de visitas hay, queríamos optimizar esas visitas, la aceptación de vacunas. Entonces, vimos que teníamos que hacer un trabajo para identificar los problemas relacionados que entonces después nos permitiría enfocarnos. Por eso nos enfocamos primero en los niños y después vamos a considerar los otros grupos de edad. Gracias. Tenemos otras preguntas también. La próxima nos dice, los, el calendario estándar, por ejemplo, en el nacimiento, en 14 semanas, diferentes meses. En la región de África, por ejemplo, hemos considerado estos puntos de visita para una vacuna combinada y cómo ha respondido para que en cada una de estas visitas se administre una inyección. Mateos, hemos considerado que el calendario está muy abarrotado. Sería muy difícil para el momento que podemos realizar estas inmunizaciones y los análisis de compatibilidad para cada una de las vacunas. Observamos en qué punto está siendo administrada al momento, a las 6, 10, 12 meses y diferentes edades en el calendario de inmunización. Si combinamos dos vacunas, tienen puntos de tiempo similares que nos permitan realizar esta combinación de manera programática. Si es que sí, entonces aprobaba esa etapa. Fue bastante el punto central para identificar si una vacuna en particular era compatible programáticamente. Parsana también hizo otros análisis en su grupo. Parsana dice, bueno, lo que hemos hecho
es analizar los calendarios de vacunación para todas las regiones y para poder entender cuán abarrotados están los calendarios de inmunización. Entonces, no es poco usual que se administren 4 o 5 vacunas al mismo tiempo. No todas son inyecciones, algunas son vacunas orales, pero aún lleva tiempo para administrarlas. Entonces, la segunda parte de esta pregunta que quería responder, ¿por qué no consideramos una vacuna que se dé en una sola vez en el tiempo? Al momento, cuando pensamos en el análisis técnico y la viabilidad técnica, hemos visto que lo que sería posible o viable en un periodo de 5 años. Entonces, esta idea que queríamos tener un impacto a cierto término, al momento la tecnología puede o no permitirnos todas las combinaciones, combinarlas en una sola visita, pero además, si teníamos y habíamos considerado combinarlas, no 2 vacunas, pero 3 vacunas al mismo tiempo. Entonces, el cambio en las permutaciones era tan enorme que lo que hicimos fue considerar combinaciones en pares. Esas combinaciones ya son en sí mismas vacunas en combinación. Entonces vamos a llegar a ese punto, pero tal vez no en este momento, en este proyecto, pero estamos pensando para el futuro sobre este tema. Muchas gracias. Gracias por la respuesta. También tenemos una pregunta sobre la posibilidad y el riesgo de las vacunas en combinación, porque puedan ser más caras y cómo los fabricantes más pequeños o obviamente pueda ser que los fabricantes de eh, menores puedan ser retirados del mercado porque no pueden enfrentar estas vacunas en combinación. Bill dice, bueno, hemos priorizado en el pasado ciertas vacunas nuevas y realmente no se toma en cuenta la viabilidad, si es comercialmente sostenible, quiénes las van a producir, qué va a suceder. Está basado y debería comenzar siempre cuál es la necesidad médica y cómo esto va a ayudar. Este tema de si las fabricamos, alguien va a poder fabricarlas, alguien puede fabricarlas y venderlas para continuar haciéndolas. Una de las cosas que podemos poner en este marco, como lo dijo Mateos, hemos describido el filtro programático de cuándo administrar estas vacunas, si son compatibles en el número de dosis, en regiones, etcétera. Y como hemos dicho, desde la viabilidad técnica, podríamos ponerlas juntas a través de la misma tecnología. Y la tercera parte de esta pregunta es cuantitativa, es más controvertida. ¿Qué realmente, cuál es la oportunidad de mercado? ¿Qué va a suceder en el mundo real? ¿Quiénes las va a fabricar? Hemos tratado de poner ciertos criterios que podrían ayudar a este tema para pensar quién podría fabricarlas, quién querría fabricarlas. Los fabricantes más pequeños tienen un problema siempre porque el mundo de vacunas e inmunización, según el volumen en el que usted fabrique, va a ser más barato hacerlas, más rentable. Esto siempre es un problema, en que los fabricantes de mayor escala abarcan más. En la combinación de vacunas, tratamos de tener en cuenta este elemento. ¿Qué sucede si usted no tiene todos los componentes? Si es un fabricante de menor escala, tiene algunos componentes y tiene que hacer acuerdos con otras empresas. En este caso, las personas lo hacen, es más simple y más rápido si tiene acceso a todos los componentes. Entonces, dentro de este marco, tenemos en consideración, hemos visto una calificación, es algo que el mercado en el mayor escala versus menor escala
en relación a los fabricantes, si tienen los componentes o no, es un tema realmente a tener en cuenta, es un buen punto. Es difícil predecir la profitabilidad, la ganancia, qué va a suceder con el mercado, quién puede estar interesado, dónde están los fabricantes que pueden tener acceso a los componentes. A ver si Gita puede tener algo contribuir. Gita, bien, algo que tenemos que tener en cuenta sobre las vacunas en combinaciones que esperamos que podemos reducir el costo de la entrega de las vacunas. Vemos que esperamos que los costos de inmunizar a un niño pueda ser reducido, pero esta es la teoría en el cambio, nada más. Gracias, Bill, Gita. Gita, tal vez una pregunta para usted. ¿Cómo se alinea esto con otras estrategias de los socios de Gavi, por ejemplo, y cómo observan ellos la combinación de vacunas desde Gavi, por ejemplo? Gita, bueno, esta estrategia de combinar vacunas que están en desarrollo, resuena con todos los participantes, en todos los distintos portafolios y carteras de vacunas. Tenemos 8 o 9 vacunas, muchas de las cuales están dirigidas y que están en desarrollo. Anticipamos que no habrá espacio en el calendario o no existirá el presupuesto para llevarlas a la realidad. Entonces, si vemos estas vacunas, debemos pensar ahora en las estrategias de combinación. Esto es una iniciativa estratégica para tratar de reducir los costos y garantizar que estas vacunas tengan el impacto que se ha pensado para ellas. Gracias. Gracias, gracias, muchas gracias. Creo que hemos una última pregunta. La pregunta es, ¿qué estudios el riesgo de eventos adversos de estas vacunas combinadas? ¿Tenemos algún tipo de información? Mateos, puedo comenzar. Cuando evaluamos la compatibilidad programática, observamos para entender cuál podría ser el potencial para que podrían incrementarse los efectos negativos. Pero en este caso, si nos dicen no podemos trabajar en esta combinación, entonces lo que dijimos que no hemos podido explicar en esta presentación es para todas las vacunas que están en nuestro análisis y que queremos darle prioridad, para todas ellas necesitamos realizar estudios para ver si son seguras, si la reacción es aceptable, si no hay efectos adversos, además si son inmunogénicas y son eficaces. Este caso debemos realizarlos para confirmar. Al momento no tenemos suficiente evidencia para hacer estos supuestos. Esto está en desarrollo de acuerdo a las expectativas. No tenemos esta información al momento. Esto debe ser evaluado al momento que se desarrolle. Gracias. Una última pregunta antes de cerrar para cualquiera de los panelistas. ¿Cómo los NITAG pueden darle prioridad de acuerdo a los distintos países? Bueno, pienso que en este caso, en esta encuesta, queremos saber qué piensa usted para su país o su región. Entonces, pienso que este es lo más importante, lo que ha sucedido cuando se nos ocurrieron estas combinaciones. Algunas son más relevantes para algunas regiones y puede ser que en el futuro o en el presente los programas de vacunación puedan ser más centralizados en cada región, por ejemplo, centralizados en Asia o en África, pero para algunos lugares, no, por ejemplo, en Europa o en América pueden no ser importantes. Entonces, lo que queremos es que ustedes nos digan, basados en sus
conocimientos personales, experiencias, sus perspectivas, sus países o regiones. ¿Qué creen que sería más importante? Me gustaría que al final del día, cuando reunimos toda esta y sintetizamos esta información de sus recursos y de lo que ustedes han hecho, vamos a presentar, bueno, las prioridades globales y sin duda vamos a destacar algunas prioridades que claramente van a ser regionales. Entonces, esto, volvemos a la pregunta anterior con respecto a los fabricantes regionales o locales. Esto pueden hacerlos a nivel local más cercanos a casa. Entonces, claramente podemos decir en el mundo se debería tener esto, pero lo más importante es la perspectiva de su país y cuál será lo más interesante para su región o país. Muchas gracias, Bill. Bueno. Le paso nuevamente a Philip para las últimas preguntas o la despedida. Philip, muchas gracias. Les agradezco a los panelistas eh, por participar y para responder las preguntas y a NITAGS por unirse a este webinario, por realizar las preguntas. Demuestran que están participando activamente en este tema y especialmente las preguntas que hemos visto vienen de diferentes regiones que están interesadas en las combinaciones de vacunas y vemos que lo que se ha discutido como tema de los NITAG y les agradezco enormemente a la audiencia por su participación tan activa. Vamos a responderles con la encuesta y después de esta reunión vamos a enviarlo a los participantes, sabiendo que NITAGs y los diferentes gestores que cubren las funciones regionales y diferentes países, que esperamos ansiosamente sus opiniones personales. Entonces los diferentes miembros de NITAG tienen diferentes preguntas. Entonces, no sientan que tienen que pasarlos simplemente a los presidentes, siéntanse libres de compartir sus experiencias personales en respuestas a la encuesta. Con eso, entonces, a menos que Matt o el grupo si tienen algo más que agregar, ¿no? Muchas gracias por participar y por unirse a este webinario. Muchas gracias. Esperamos ansiosamente, esperamos verlos nuevamente en el próximo webinario de NITAG y les vamos a informar y mantenerlos al tanto de las actualizaciones mensuales en el Centro de Recursos online. Tengan un hermoso día y muchas gracias por unirse a este webinario. Gracias. Adiós.